Yo he pensado que con ese modelo de desarrollo hay muy pocas posibilidades para que este gobierno le dé prioridad al programa de restitución de tierras. Ellos prefieren un programa subsidiado de atención de la población desplazada, asumiendo que fue desplazada y que se va a quedar en las ciudades, asumiendo que hay muy poco deseo de retorno. Esta mañana Fernando Barberi y Ana María Ibáñez nos decían el deseo de retorno está condicionado a la percepción de seguridad en las regiones de origen, y tiene toda la razón. Mientras los campesinos no vean garantías de seguridad, no van a querer retornar. Entonces, estamos en una situación en la que el modelo de desarrollo hace muy poco viable pensar en serio en un programa de restitución de tierras. En Colombia hemos ido enlazando un proceso de violencia con otro. Nunca podemos olvidar, para analizar situaciones campesinas, la violencia de los años 50. Produjo más de 2 millones de desplazados, cerca de 300.000 víctimas mortales, y el pacto del Frente Nacional se hizo precisamente como una fórmula política para superar ese proceso de violencia. Fue exitoso en ese sentido, y una de las promesas implícitas del Frente Nacional fue la realización de una reforma agraria a los campesinos. Promesa que en buena medida quedó incumplida, frustrada, durante los años 60. Hubo una tremenda oposición conservadora y terrateniente a la simple idea de una reforma agraria. Y si uno examina las tierras que fueron entregadas a los campesinos durante la reforma agraria de los años 60, uno descubre lo siguiente: esa reforma agraria no fue por una iniciativa gubernamental, sino por una iniciativa campesina, especialmente en la costa atlántica. Los campesinos se organizaron e invadieron las tierras de las grandes haciendas ganaderas. Yo hice investigación en esa época en el departamento de Sucre, que fue probablemente donde más activa estuvo la organización y las invasiones de campesinos. Yo mismo acompañé a los campesinos algunas veces a las invasiones y estaba interesado en estudiar en esa época la metodología de las invasiones. Y yo descubrí que los campesinos, con un sentido pragmático muy sensato, solamente invadían aquellas áreas de las haciendas que estaban enmontadas con bosque, que eran aquellas que correspondían a las peores tierras que los terratenientes habían dejado en último lugar para abrir y explotar, y por lo tanto coincidió con que las invasiones campesinas y por tanto la reforma agraria y la entrega de tierras por el gobierno se hizo fundamentalmente sobre las peores tierras. Esa es una de las explicaciones de fondo de por qué fracasó la reforma agraria en Colombia. Si se hubieran repartido buenas tierras, con infraestructura, con facilidades y apoyos productivos, hubiera sido muy distinta la suerte de esas empresas campesinas que fracasaron como tenían que fracasar por el fondo de tierras de mala calidad que ellos dispusieron. Pero entonces, haciendo una escala de las violencias que hemos tenido con impacto en el desplazamiento, tenemos que mencionar, durante los años 70 hubo una violencia no muy publicitada, pero muy eficaz, de grandes propietarios de la tierra contra campesinos organizados que invadían tierras. Obviamente que hubo una defensa del gran latifundio ganadero y hubo muchísimos asesinatos, arrestos, desplazamientos y maltratos a las comunidades campesinas en defensa del gran latifundio. En Colombia, a mediados de los años 70, en todas aquellas regiones donde era muy fuerte la organización campesina, no pudieron entrar las guerrillas. Las guerrillas comenzaron a avanzar sobre territorios donde había conflicto agrario
cuando se debilitó la organización campesina, cuando fueron derrotados los campesinos y se hundió la reforma agraria. En ese momento se abrieron la ventana de oportunidades de las guerrillas para expandirse sobre grandes regiones. La secuencia de expansión guerrillera fue, primero, en regiones de colonización, se hicieron fuertes en regiones marginales, como el Meta, el Caquetá, el Guaviare originalmente, regiones de Urabá, algunas zonas del Magdalena Medio, pero esas correspondían a las viejas zonas de colonización campesina desde los años 40 en adelante. Pero las guerrillas comenzaron a expandirse sobre los grandes latifundios ganaderos de la costa atlántica, simultáneamente con la derrota de la organización campesina. La expansión guerrillera significó una violencia ejercida contra los grandes propietarios de la tierra: extorsión, secuestro, incendio de fincas, asesinato de algunos grandes propietarios. Ellos sufrieron una violencia a manos de las guerrillas. Esto provocó una segunda fase, que fue la reacción, la organización de grupos paramilitares que los propietarios de cada región de Colombia, uno tras otro, iban contratando con la Casa Castaño para expandir las AUCEDES del 97 en adelante hacia uno y otro departamento. Y por lo tanto, el crecimiento de la fuerza paramilitar en buena medida fue una defensa armada de la gran propiedad territorial por cuenta financiado por contribuciones de los grandes propietarios y con un fuerte aporte del narcotráfico. Narcotraficantes desde principios de los años 80 comenzaron a comprar tierras. Compraron tierras en cerca de 400 municipios del país para el año 95, y yo hice una encuesta visitando todas las capitales departamentales del país y averiguando en cuáles municipios habían comprado tierra los narcotraficantes, y el resultado fue cerca de 400 municipios del país con activas compras de tierras por narcos. Esa entrada de los narcotraficantes a formar parte de las grandes élites terratenientes del país produjo una alianza política, porque simultáneamente con la llegada al poder del presidente Belisario Betancur, que abrió un proceso amplio y generoso de paz con las guerrillas, que firmó una tregua con ellas, que desactivó la máquina de guerra oficial, simultáneamente con eso, el ejército clandestinamente promovió la creación de autodefensas para que fueran una fuerza de oposición al proceso de paz, y en esa labor activa de promoción de grupos de autodefensas, las brigadas y batallones principales encontraron que los mejores socios posibles eran los grandes narcotraficantes que estaban comprando tierras. Como eran grandes propietarios de tierras, los Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha y otros por el estilo, y después el Cartel de Cali, se asociaron. En el fondo, la estrategia de seguridad colombiana fue asociar a grandes terratenientes con los nuevos terratenientes de origen mafioso, con las fuerzas militares, y así nació a principios de los años 80 el paramilitarismo en Colombia.